Saliste a la calle de la Ciudad de México, nos llevas a conocer unos jóvenes que se incluyen en el mundo laboral. Háblanos un poquito al respecto. Así es, Juan. María Fernanda, bueno, pues es una de ellas, es un ejemplo de lucha, de superación, porque es interesante conocer cómo es que pueden llevar una vida dentro de la sociedad las personas con discapacidad. ¿Te parece si conocemos la historia? Veamos. Vamos a ver. Apoyar a quienes viven con alguna discapacidad para que logren el mayor grado de autonomía posible es una labor que compete tanto a autoridades como a la sociedad en general. Por ello, el Centro de Capacitación Downies ha trabajado por más de 15 años para transformar la existencia de varias personas. Aquí una muestra. María Fernanda y Pablo son dos jóvenes que gracias al apoyo de Downies pudieron darle un giro a su vida y volverse independientes. Luego de 2 años de capacitación, María Fernanda aprendió a ser independiente, a luchar por sus derechos y a ver su discapacidad desde otra perspectiva. En el almacén repartiendo la despensa y la papelería a mis compañeros. Me llevaron a una entrevista. Fuimos 4 compañeros. De esos 4 nos escogieron a 2 y de esos 2 me escogieron a mí. Pablo, a sus 35 años, es un joven alegre que además de su labor como entrenador de fútbol con niños, trabaja en una notaría. Yo estoy muy feliz, contento, tengo amigos, tengo compañeros, mi trabajo, estoy bien, yo saco copias, me gusta pasar salas también. Parte de las actividades que realizaron en su estancia en Downies fue la elaboración de tamales, el empaquetado de productos, además de clases de computación. Esto les ha permitido obtener la confianza y seguridad necesarias para salir y enfrentarse a una sociedad que aún vive entre prejuicios sobre la discapacidad. La labor que realiza esta asociación es una gran muestra de que con esfuerzo y constancia, las personas con esta condición pueden tener una vida diferente. Imágenes de Jorge Barajas, Feli Carnaya, 21 Noticias.